Qué bueno es poder acompañarles en esta hora a cada uno de ustedes, mis amados. Dios les sigue bendiciendo. Su hermano en Cristo Jesús, amigo y pastor Wilson Cañón, les está saludando con ese deseo de ser de bendición para cada uno de ustedes a través de la palabra de fe, de la palabra de poder que Él coloca en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para compartir con cada uno de ustedes. Cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo ha estado últimamente ese confinamiento. Bueno, felicitamos realmente a los adultos mayores, son un ejemplo. Tenemos que darle ahí aplausos a Dios por ellos, porque en realidad que nos han dado un gran ejemplo los adultos mayores, en su mayoría, que han estado desde el principio, desde el comienzo de esta cuarentena, bueno, de este confinamiento, han estado ahí en sus casitas. Gracias a Dios por ustedes, les amamos grandemente. Sabemos que ahí en su casa han estado orando, han estado buscando el rostro del Señor. Bendecimos también a esos niños. Otro aplauso para el Señor por ellos, también por esa obediencia, por esa asimilación. No duden que ha sido Dios el que les ha dado esa capacidad para poder permanecer ahí dentro de sus casas. Bueno, ahora hay algún permiso de 1 o 2 horas, en fin, para que estén atentos a poder salir un momentico y por supuesto Dios sigue guardándoles porque su presencia sigue donde quiera que vayamos. No olvidemos eso. No solamente está con nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, sino también cuando tenemos que salir. En nuestro caso, como ministros del Señor, pues estamos permanentemente yendo y pues queremos también que ustedes sepan, en el caso de los adultos mayores, que somos también ese brazo extensivo suyo para ir a hacer esa tarea. Entonces, gracias a Dios por ustedes que nos han encomendado también cuando han podido enviar ayudas, enviar mercados, pues hemos estado solícitos para llevarlo allí al barrio de la Alameda, al Boyacá Alto, al Boyacá Bajo, al San Rafael, bueno, a toda persona que nos vamos encontrando, que se necesita dentro del mismo pueblo de Dios, hacia afuera. Dios nos ha dado esa gracia de poder contribuir, cooperar también con otros municipios también, así que damos gloria a Dios y seguramente seguiremos, aunque ya hay muchos que están restableciendo también sus trabajos, pero seguiremos también apoyando hasta donde Dios nos permita. Sabemos que hay mucha necesidad, no solamente si nombramos algún estrato, ¿no? Hay personas de estratos altos, como me decía ayer una dama, me decía: pastor, en verdad que me ha tocado ayudar allí una familia en Bogotá, son arquitectos, pero invirtió todo su dinero allá en una obra y no fue el tiempo de alcanzar a sacar el dinero y están literalmente aguantando allí hambre. Entonces, mire que son situaciones donde, bueno, estamos dispuestos, ayudando, bendiciendo al uno, bendiciendo al otro, y bueno, orando sobre todo al Señor para que Dios se glorifique. Así que cada uno ha cumplido un papel muy especial. Los que se han quedado estos días en su casa, pues nos han ayudado con su oración, y bendito los que nos bendijeron, también les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los que de una u otra manera también a través de ese amor, de ese afecto, manifiestan pues querer seguir apoyando esta obra que sabemos que no es de hombres, sino la obra de Dios. Así quiero compartirles también la palabra en esta hora, en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, porque precisamente el título es Practicando en casa la presencia de Dios. Y es lo que sabemos que todos hemos de hacer. Que ya usted está recibiendo sus tareas virtualmente, está haciendo sus tareas, joven, señorita, muchacho, muchacha, pero no se olvide de practicar en casa la presencia de Dios. Varones que han salido a sus trabajos, mujeres, en fin, pero recuerde, cuando regrese a casa, vuelva y practique la presencia de Dios. Y precisamente esto es lo que vemos aquí
en la vida de Ezequiel. Pero antes de tocar ese versículo en sí, me gustaría leer aquí en Ezequiel capítulo número 6. Ezequiel capítulo número 6, leemos aquí en el versículo número 1, esto que nos encontramos muy especial, que nos va a bendecir. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Estoy leyendo aquí en Ezequiel 6:6. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Un versículo más dice, el versículo 8, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Inmediatamente después del llamado que Dios le hizo a Ezequiel a ser un vocero suyo, un voceador de Dios, dice la Escritura que lo encerró en su propia casa. Mire, por eso hace un momento estaba felicitando a los adultos mayores que están ahí en su casita, muy juiciositos. Mire, este testimonio le sucedió a Ezequiel. Luego de que Dios lo llamó a ser un profeta, Dios lo encerró ahí en su casa. ¿Dónde está eso, pastor? En Ezequiel 3, versículo 24. Ezequiel 3, 24 dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Mire, Dios lo encerró allí en su propia casa. Esto quería decir que aún como profeta, todo tiene su tiempo. Era el momento en que Dios le estaba prohibiendo allí abrir la boca para hablar. ¿Cómo que Dios le prohíbe hablar? Sí, ahí lo dice el versículo 26, dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mire, Dios literalmente le cerró la boca para hablar. Entonces, ¿qué iba a hacer ahora un profeta con la boca cerrada en su casa? Pues practicar en casa la presencia de Dios. Lo que están haciendo los adultos mayores, deben hacer los jóvenes, los adultos, todos. Debemos practicar la presencia de Dios, sea en casa, sea mientras que usted va en el automóvil hacia su trabajo, eso sí, con toda la prudencia y el cuidado, pero practicar la presencia de Dios es saber que Él está ahí a cada instante, tenerlo en cuenta. Ni siquiera es decirle qué haría el Señor Jesús en mi lugar, no, sino es decir: Él está aquí a mi lado. Señor Jesús, ¿a dónde vamos a ir juntos? ¿Qué vamos a hacer juntos? Practicar la presencia de Dios cuando usted está lavando ahí la vajilla, cuando usted está trapeando, pasando ahí el trapeador, ¿cierto? Por la cocina, limpiando las habitaciones. Entonces ahí practicamos la presencia de Dios. Señor, tú estás aquí, lo estás viendo todo. Señor, yo te alabo, yo te bendigo. No quiero hacer nada, Señor, oh Dios, que te entristezca. Yo quiero honrarte, Señor. Ese fue el tiempo que pasó allí Ezequiel, cuando Dios le cerró la boca. Mire, y luego, en los momentos que Dios le abra la boca, como ya es en el versículo número 27, que aquí se lo leo, estamos en Ezequiel 3, versículo 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Entonces, qué tremendo. No querían oír y Dios lo llama casa rebelde. Mire usted. Pero llegó el momento en que Dios le abriría la boca a Ezequiel para que pudiese anunciar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A la casa
rebelde. Evidentemente, el silencio del vidente fue interrumpido. Y ahora puede emitir profecías sobre la ruina que pronto ha de caer sobre la tierra de Israel. Sí, porque cuando el hombre una y otra vez, Dios le ha advertido, mira, deja el pecado, y el hombre no lo deja, pues viene su ruina. ¿Por qué estamos viendo semejante acabose económico en el mundo? Si no es porque una y otra vez Dios ha estado advirtiendo a las naciones, póngame cuidado, las naciones todas me habéis robado. Y todo el mundo dice, pero ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ay, pastor, no vaya a tocar ese tema aquí por los medios. Es que el diezmo y la ofrenda no es solamente para los cristianos. Es para todas las naciones. Léalo ahí en Malaquías. Ahí lo dice. Por más que se quieran burlar o decir, pero dice, usted, la nación toda, me habéis robado. Y si es en eso, ¿cómo será en las demás cosas? Dice, habéis hablado palabras violentas contra mí. Y ellos preguntaban, Señor, ¿y en qué? ¿Cuándo hablamos esas palabras violentas contra Dios? Porque ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. Mire, a muchos les parece que estamos desocupados, que no tenemos nada que hacer porque predicamos el evangelio. ¿Eso qué es? Es hablar violentamente. Es decir, que servir a Dios es en vano. Tenga cuidado muchas veces con seguir la opinión del común denominador, lo que habla la gente, lo que dice en las redes. Mire, porque muchos vienen a ruina precisamente porque son sus propias palabras los que los llevan a ese estado. Entonces Dios llama y la gente no se arrepiente, pues viene un momento que queda en su ruina. ¿Cuánto están entregando locales? ¿Cuánto están fuera? Lo sacaron hasta la calle. Hay condiciones delicadas. Gente viviendo en una invasión y le tocó hacerse ahí al lado de un río para poder sobrevivir. Pero ¿cuántas veces Dios estuvo hablándole? Mire, el problema de Israel, su pecado de pecados era la idolatría. Averígüelo usted en el Antiguo Testamento. Mire. Y es así como hoy que hay personas que solo están con Dios a medias. Mire. ¿Y por qué digo que están solo con Dios a medias? Claro, porque esto es lo que les da el deseo de ser como el mundo que los rodea. Cuando usted y yo no estamos llenos de Dios, entonces hay lugar para otras cosas en nuestra vida. Eso mismo sucedía con Israel. Entonces estaban con Dios pero a medias. Y entonces daban lugar a la idolatría, a tener ídolos. ¿Acaso no sucede eso el día de hoy? La gente está pensando en tener, el materialismo. Pero, si leyeran otros apartes de la Escritura, aquí en el mismo libro de Ezequiel, donde dice, su dinero, su plata no valdrá, tendrán que tirarla a las calles, como ha sucedido en países amigos. Entonces la gente se preocupa, ¿y ahora qué será? La criptomoneda, ahora una nueva moneda, y ahora entonces. Pero todo esto Dios ha estado advirtiéndolo a través del tiempo, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dios no es para que vivamos con Él a medias. No, a Dios no le gusta la mediocridad. Y esto era lo que pasaba con Israel. A todo su alrededor florecían cultos idolátricos a su alrededor, especialmente el de Baal, que es el dios sol. Mire. Y Israel constantemente caía en los caminos del mundo que lo rodeaba. Y así hay gente que se dice ser cristiana, pero está con su corazón en el dinero. ¿Sí? No se engañe que usted dice, sí, yo amo mucho a Dios. Sí, pero ¿qué es lo que más ocupa su pensamiento durante el día? Ese es su Dios. Entonces, si está usted solamente pensando en el dinero todo el día, ese es su Dios. Así no tenga una estatua allí de madera, de yeso, de mármol, de lo que sea. Eso sucedía con el pueblo de Israel. Baal era adorado sobre todo sobre los collados, porque aquí Ezequiel
personifica a los montes, ahí lo leímos en el capítulo 6, versículo 3 de Ezequiel, y contra ellos dirige sus profecías. Clama contra los santuarios paganos, que son llamados lugares altos. Mire, en medio de una pandemia, de un momento en que hay mucha necesidad en las familias, y se ponen a arreglar un parque que para activar un altar alto, se ponen a invertir en algo donde no se debería invertir. Deberíamos pensar más bien en la familia que está necesitada. Pero, en fin, esa es la ignorancia, es atrevida. Mire. Entonces la gente se le olvida que, mire, hace cuánto tiempo allí, cuando Dios levantó a este profeta Ezequiel, hacía más o menos unos 1000 años que habían sido dados los 10 mandamientos. Ahora mucha gente hoy día sabe los 10 mandamientos, pero los echa a sus espaldas. No le interesa, le parece que eso es de mera religión, pero no, esos son mandamientos dados por Dios. Así que el pueblo de Israel había oído, bueno, casi 1000 años antes, los 10 mandamientos, pero solo pocos años antes del tiempo de Ezequiel, bajo el rey Josías, había habido un avivamiento del énfasis sobre el cumplimiento de las leyes de Dios. Quiere decir que durante el tiempo del rey Josías se le leyó a todo el pueblo de Israel las escrituras. Bueno, en ese tiempo unos papiros, unos pergaminos donde estaba escrita la ley, los mandamientos. Quiere decir eso que los israelitas no podían desconocer que la idolatría era un gran pecado, pero ellos caían repentinamente en ella. Mire, a cuántos les han hablado. Les han dicho, mira, cuidado que los ídolos van a ser su ruina. Y no, la gente dice, no, yo sigo a Julano, yo sigo lo que dice Sutano, ¿y por qué no vamos a la palabra de Dios? Mire ahí en su propia Biblia, la Biblia que sea, Salmo 115, Éxodo 20, bueno, hasta los libros que no fueron incluidos dentro del canon, dentro de los libros realmente inspirados por el Espíritu Santo, pero que los tiene la Biblia tradicional, ahí habla en contra de la idolatría. Mire. Y a menudo el Antiguo Testamento presenta a la idolatría como el peor de los pecados. Averigüe y se va a dar cuenta que los lugares donde menos hay empresa es donde hay idolatría. Y para la muestra un botón, Chiquinquirá. Entonces, ¿cómo la idolatría, según el Antiguo Testamento, es el peor de los pecados? Por eso fue que Jeroboam pecó más que todos los reyes anteriores a él. En un momento le voy a mostrar el pasaje. Jeroboam pecó más que todos los reyes que le antecedieron. Mire, Saúl había pecado. David y Salomón pecaron. Que a veces la gente dice, ay, pero ¿por qué ahí mire lo que hizo y esto? Sí, ellos pecaron y Dios no les escondió jamás el pecado de ellos. Pero, óigame bien, Jeroboam era un idólatra y condujo al pueblo a la idolatría pagana, a la adoración pagana. Mire lo que hizo Jeroboam, por lo cual fue declarado peor que cualquiera de los reyes anteriores. Vamos a mirar porque esto no lo inventamos ni buscamos molestar a nadie ni nada por el estilo. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, el versículo número 9, y agradezco a todos los que están llegando aquí a la sintonía, a esta transmisión. Dios les sigue bendiciendo. Hemos orado por ustedes para que cada día Dios abra el entendimiento, haya sabiduría y seamos como estos voceros de Dios. Quizá ahí ahora mismo en la casa, pero ahí practicamos la presencia de Dios y luego Dios le va a dar a usted la capacidad de hablarle a otros. Decirle, mira, es tiempo, es necesario que nos volvamos a Dios. Y leemos aquí, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo número 9, para que usted se dé cuenta que la idolatría es el peor de los pecados. Dice, primer libro de Reyes 14, 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Le está hablando Dios a Jeroboam,
fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Mire qué grave es la idolatría. No es solamente tener ahí un bulto y decir, no, es que yo creo en que el dinero es lo que necesito. Y hay diferentes clases de ídolos, por supuesto, pueden ser hasta los hijos, las hijas. Entonces, no, tienen que estar a otro lugar porque Dios es el único que puede ocupar el trono de nuestro corazón. Ya luego de amar a Dios viene el amar a la familia, el amar a la iglesia, a una comunidad, en fin. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dice la Escritura, en el primer libro de Reyes, lo vuelvo a leer, capítulo 14, versículo 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Qué grave es la idolatría, amigos, amigas. Y la razón por la cual la idolatría es el peor de todos los pecados es que no solo es una afrenta a los mandamientos de Dios, mire usted el primero, segundo, tercer mandamiento, sino también es una afrenta, es una ofensa a la misma persona de Dios. La idolatría es infidelidad a Dios. Así quiera decir el que quiera y se pare en la cabeza y sostenga lo que sea. Pero si Dios dice que Él aborrece, que Él no comparte su gloria con nada, que el ser humano se imagine, porque eso es infidelidad a Dios, y por lo tanto el Antiguo Testamento la describe como adulterio espiritual. Mire, todo el que sigue los ídolos, así diga, no, es que aquí lo tengo, es una representación para dirigirme a Dios, pues eso es lo que Dios dice que no debe usted hacer. Dice, no te inclinarás a ellos. Tremendo. Pero la gente quiere hoy día tergiversar la Escritura, cambiarla, acomodarla a lo que quiere. Pero Dios sigue diciendo, aquí lo leo en mi Biblia, en su Biblia, en cualquier Biblia, describiendo que la idolatría es adulterio espiritual. Cuando usted quiera, mire ahí Oseas y lo va a encontrar en el capítulo 1, versículo número 2. Bendito sea el Señor. Y seguimos con nuestra enseñanza en el libro de Ezequiel, capítulo número 6. Ahí seguimos viendo que en este capítulo Dios declara que tanto los ídolos como los idólatras serían quebrados. Ahí lo lee usted en el versículo 4 de Ezequiel. Vamos a mirar, gloria a Dios, porque lo más importante para el cristiano es apoyarse en las Sagradas Escrituras. No decir nada por fuera de lo que está ahí escrito. Dice Ezequiel capítulo 6, el versículo número 4, vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Mire usted, bendito sea el Señor. Entonces está hablando que los santuarios de los ídolos serán profanados con los cuerpos muertos. Ahí lo leímos, versículo 4, versículo 5, sería quebrantado el corazón adúltero. Ya vimos, la idolatría es adulterio espiritual. Y solo un resto del pueblo, ahí léalo en el versículo número 5, escaparía de la espada, del hambre, de la pestilencia. Por eso, cuando hablo con los creyentes de gran parte de lugares, me dice, pastor, esta es la ocasión cuando más hemos tenido alimentos. En la nevera, en el nevegón, en las alacenas, en los depósitos, en la casa, es cuando más. ¿No le parece una gran misericordia, una gran bondad de Dios? Mire, y en este caso se repite allí, en el caso de cómo vendría todo este azote contra el mismo pueblo que era el pueblo de Dios, pero que le había dado la espalda a Dios. Dice que solamente quedaría un remanente, un resto de pueblo ahí que escaparía de la espada, del hambre y la pestilencia. Mire, siempre cuando el populacho se había empecinado en su pecado, había habido un remanente que no había doblado las rodillas ante Baal. Gloria a Dios por aquellos que adoramos al Dios vivo, amante al Dios verdadero, porque
gozaremos de su misericordia. ¿No le provoca a usted adorar también al Dios vivo, al Dios verdadero? En lugar de adorar algo que hizo un carpintero, que hizo un profesional allá en la escultura, un escultor, debemos adorar es al Dios vivo, al Dios verdadero. Dios dice a su pueblo Israel, y es que cuando los saqué de Egipto, ¿ustedes vieron alguna imagen, alguna cosa para que me puedan representar con eso? No. Mire. Entonces síganme adorando en espíritu y en verdad. Y por eso todos aquellos que adoran al Dios vivo, al Dios verdadero, mire, la misericordia de Dios está para con ellos. Uno de ellos era Ezequiel, el mismo Ezequiel, como también en aquel tiempo fue Jeremías, Daniel, eran adoradores del Dios vivo. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Alabado sea el nombre del Señor, como está teniendo misericordia de nosotros. Alabe al Señor ahí, bendígalo, dele gloria, dígale gracias, Señor, por tantas misericordias, porque sabemos que hay familiares ahí que usted tiene en diferentes trabajos que tienen que ver con gente, pero Dios los está guardando y los guardará siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cabe profundizar un poquito más acerca de este tema. Porque, sin embargo, en el momento del juicio de Dios allí que estaba anunciando Ezequiel, sus siervos reciben una orden. Mire, y la orden es contaminad la casa. Vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 9, de pronto usted jamás leyó esta parte, como puede ser que sí. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 7, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Mira una palabra ahí interesante, dice, contaminad la casa. ¿Y esto qué significa? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en el Antiguo Testamento había una serie de costumbres, como ¿cuál, por ejemplo? Bueno, alguien pecaba y según fuese el pecado, a veces moría apedreado, pero también podía correr al templo y allí se libraba de la muerte. Mire, tremendo, era como un lugar allí de refugio. Pero llegó el momento en que, mire cuál era la orden, contaminad la casa. O sea que tenía que prevalecer la justicia por encima de todo el ceremonialismo, por encima de las leyes ceremoniales. Mire, está las leyes morales, está que prevalezca lo justo, lo recto. Y según esta profecía, Dios está dispuesto a mostrar misericordia siempre que sea posible. ¿Cómo así, pastor? Que siempre que sea posible. Sí, quiero que esté muy atento a esto. Hay momentos, tales como el que aquí se describe en Ezequiel, en que el pueblo está exento del sufrimiento y también disfruta de la redención. Otras veces su pueblo tiene solamente redención y tiene que soportar el sufrimiento, lo mismo que los injustos. O sea que no hay hay cristianos que dicen, es que en esto no nos puede tocar a ninguno. Pero no olvidemos la soberanía de Dios. Sí, tenemos unas promesas también de parte del Señor, pero muchas veces pueden apuntar a la vida eterna, a la redención. Es lo que le estoy compartiendo, que hay momentos como el que aquí se está describiendo, donde el pueblo de Dios fue exento del sufrimiento y también disfrutaba de redención. Pero hay otro momento que solo disfruta de la redención y tiene que soportar el sufrimiento, lo mismo que con los injustos. Así pasó con el pueblo de Israel. Las 2, 3 primeras plagas que vino sobre Egipto, tuvieron también que pasarlas el pueblo de Israel. Ya las otras no, Dios los hizo exentos. Porque tenemos que recordar un tema y es la soberanía de Dios. Bendito sea el Señor. Así que a Dios le corresponde decidir si han de eximirse del sufrimiento o sufrir en forma limitada para el bien de otros. Mire, yo conozco un fiel, un hermano de la congregación, que él le dio ahí un síntoma donde quedó paralizado ahí en la cintura. Y le dijeron, eso es COVID. Y de una vez lo llevaron para el hospital, para la clínica. Y lo metieron con el grupo de los que estaban contaminados de COVID.
Y después que le hicieron los exámenes, no era COVID, es que tenía un problema en su cadera. Dijo, por favor, señor, salga de aquí. Y había estado como que más de una semana ahí entre la gente que estaba contaminada con el COVID. Dios lo guardó. Dios lo libró. Como seguramente habrá otros en otros lugares que fueron contagiados. El Señor los sanó. Los hermanos integrantes de Tercer Cielo, del grupo, la agrupación cristiana, Tercer Cielo, fueron contagiados de COVID-19, pero el Señor los sanó. Y otros seguramente pues partieron al lugar mejor, a estar en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Así que miremos cómo Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Unas veces va a eximir a su pueblo de un sufrimiento, otras veces va a permitir que sufra de una forma limitada, siempre y cuando eso sea para el bien de otros. Mire, muchas veces un hijo, una hija no acepta las cosas de Dios, pero cuando ve su padre, su madre que está al borde de la muerte, dice, por favor, Dios, perdona mis pecados, me arrepiento. Y el Señor levanta a ese padre, esa madre, porque era para el bien, para que esta joven se convirtiese, le entregara su corazón, porque a veces hay tal dureza en el corazón. Mire usted. Así que, hombre de Dios, mujer de Dios, qué bonito es cuando a usted y a mí Dios nos ha tenido tanta misericordia. Eso es para que el justo sea agradecido por la redención y porque sea eximido. O bueno, si no es eximido, también dele gracias a Dios. Eso es lo que tiene el creyente en Jesucristo, el creyente en la palabra de Dios, que le da gracias a Dios tanto por lo uno como por lo otro. Sea el momento que sea que esté probando su alma, le da gracias al Señor. Por eso yo oigo de todos los cristianos con que nos comunicamos que dicen, pastor, este ha sido un tiempo muy de bendición para mi vida. ¿Sí? Ayer oía una pareja de hermanos que alcanzó a quedar por allá en un campo lejos de todo. No había ni cosechas ni nada. Dice, pastor, aquí quedamos alejados de toda la civilización, pero Dios nos ha sustentado. Entonces Dios comenzó por allá a tocar gente, por ahí cerca del campo, cerca entre comillas, y le llevaron allá mercados. Y ellos comenzaron a sembrar también algunas cosas en la finca y mire, ahí están siendo sustentados. Qué bueno es que usted y yo le demos gracias al Señor y que tengamos siempre una respuesta, porque eso es lo maravilloso. Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Y así usted esté viendo de lejos, no estamos para exigir y decir, Señor, mira eso que yo sí me merezco, Señor. Bendito sea el Señor. No, porque sea lo uno o lo otro, todo ayuda para bien. Todo es indispensable, una disciplina, una advertencia, un llamado de atención. Bueno, le damos gracias a Dios por todo. Y si el cristiano tiene que sufrir con Cristo, pues es para poder ser glorificado con Él. Quiere decir, en un día resplandeciente que ha de venir, también va a ser glorificado con el Señor. Y voy terminando. En el capítulo número 9 de Ezequiel, el versículo número 9. Ahí termino. Ezequiel capítulo 9, versículo 9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Qué gran error. Mire, que la gente no se dé cuenta que lo que produce tantos males, tantas desgracias y tragedias es su propio pecado. Es vivir esa clase de vida alejados de Dios. Qué delicado es esto. Pero en este capítulo 9 de Ezequiel, versículo 9, está claro que la falta de fe era el gran pecado de Israel. La falta de fe. Entonces, ahora mismo voy a orar para que Dios acrecente su fe. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, santos redimidos del cielo. Que su fe, en lugar de disminuir, se aumente, se acrecente, porque mire el gran pecado de Israel, ¿cuál era? La falta de fe. Y hoy día
uno oye de cristianos que están asustados, temblando, temerosos, que no saben que si el día de mañana activan los colegios, no saben si van a enviar los niños, están asustados. Bueno, a no ser que Dios le esté haciendo un llamado a usted para que tenga homeschool, ahí para que haya ese colegio en su casa y usted mismo, padre, madre, pueda enseñar a sus hijos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque esto era lo que hacía el pueblo hebreo. Esto es lo que Dios respalda, que los padres puedan ayudar, bendecir a sus hijos a conocer a Dios. No se lo dejen a un tercero. Alabado el Señor. Entonces, bueno, toda ayuda para bien, pero mire hasta dónde llegó la falta de fe. No solo como hoy día vemos temor, miedo, gloria a Dios, y un siervo de Dios, una sierva de Dios y asustado. Y entonces, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? No, tenemos que enseñarle que hay poder en el nombre del Señor, que Él nos guarda dentro y fuera, donde sea, que sí, seguimos unos protocolos, unas normas, pero que Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos, amén. Pero el pueblo de Israel había dicho, mire lo que han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Entonces, tremendo cuando hay falta de fe, hay ignorancia, hay tinieblas. Pero vamos a orar al Señor en este momento por su vida, estimado amigo, amiga, que llegue a esta sintonía, que ve este video y que dice usted, sí, yo estoy un poco alarmado, las noticias no han sido las mejores. Yo recuerdo una anciana que cuando miraba las noticias y no había un muerto, algo decía, están malas las noticias hoy. Son los dos extremos. Y otros que se dejan asustar, atemorizar, porque claro, el noticiero tiene que subir el rating de esa manera, diciendo, mire, tantos se murieron en Bogotá, tantos han muerto en Colombia. Nunca están resaltando, gloria a Dios, alabado sea el Señor, porque más de 10 veces de los que han muerto son los que han sido restaurados, los que salen alentados, los que están bien, los que Dios ha sanado milagrosamente. Eso no lo va a oír usted en las noticias. Mire. Así que qué bueno es que usted, en lugar de ponerle oído ahí a la tragedia, al negativismo, al pesimismo, al fracaso, póngale el oído al Señor, practique la presencia de Dios en su hogar. Padre, te doy gracias por cada uno de estos amigos, hermanos, amados, Padre, que ha estado, Señor, en sintonía en esta hora. Gracias, le bendigo, Señor, oh Dios, y creo que tú eres poderoso, Señor, para seguir obrando, Señor, en la vida de Alexander Otálora, de Ana Gualdrón, de Lisbeth Ortiz, de Fanny Vega. Gracias, Señor, oh Dios, siga acrecentando esa fe en el nombre de Jesús, en Marcela Forero, en Derly Monroy, en Lucy Alfonso. Gracias, se acrecenta esa fe, huye todo temor, todo miedo, Señor, en Samantha López, en Daniela Zapata, en Imelda Rojas, en Juan Carlos Martínez, en Yolanda Espitia. Padre, gracias porque tú nos llamas cada día, Señor. Oh Dios, tú no quieres vernos en la ruina, Señor, oh Dios. Por eso, Señor, no solamente debemos reprender la ruina, sino apartarnos, Señor, del pecado, hacer el bien. Miriam Solano, Carmenza Ramírez, Nelson Buitrago, Alejo Torres, Olga Vasallo. Gracias, Señor, por bendecir esta familia, que sean familias santas, que sean familias, Señor, oh Dios, que te adoran a ti, tú que eres el Dios vivo, el Dios verdadero, Señor, oh Dios. Padre, los ídolos no tienen poder, por eso fuera la avaricia, la codicia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tenemos una familia, tenemos una esposa, en el caso de ellas un esposo, gloria a Dios, pero Dios primero. Dios primero. Bendecimos también a Flor Varela, a David Pineda, a Adriana Arévalo. Dios te sigue bendiciendo, hermano, hermana, también que has podido amplificarnos. Luego los que estarán ahí por YouTube también les bendecimos. No podremos allí dar sus nombres porque ya es en diferido, pero le damos gracias a Dios. También aquí estamos orando, Señor, todos los que verán estos videos, que les sea revelada esa palabra, Señor, que vean que aquí no estamos, Señor, tratando de llamarlos a nuestro grupo, decirle que vayan allí porque no hay actividad en los lugares de reunión. Estamos diciendo es que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendecimos también a Derly González. Qué bueno por cada uno de ustedes, que Dios le está preparando, que Dios le está capacitando, colocando una palabra ahí en su espíritu, ahí en su boca, para que cuando llegue el momento usted tenga que hablar. Usted tendrá que hablar ahí de parte del Señor.
¿Por qué? Porque usted permitió que Dios lo preparara, que Dios le enseñara. Ahora, si usted pasa un momento de sufrimiento, se lo dedica al Señor. Señor, gracias, esto es por amor de tu nombre. Yo sigo aferrado, aferrada a ti, Señor, porque yo te amo, no por lo que tú hagas, sino por lo que tú eres conmigo. Eres maravilloso, eres misericordioso, eres santo, y tú haces todo lo que quieres hacer. ¿Y quién puede decirte qué haces, Señor? Por eso yo reconozco tu soberanía, Señor. Yo reconozco, Señor, tu gran poder, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Síguete moviendo en esta familia colombiana. Síguete moviendo por todas las naciones, oh Dios del cielo. Que tengamos, Señor, oh Dios, Padre, para compartir ese impacto de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y milagros, testimonios, sanidades, y sobre todo que el Señor haya cambiado un corazón de piedra por un corazón de carne. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y si en esta hora quieres reconciliarte con el Dios del cielo, pedirle perdón porque has sido también un idólatra, has permitido que otras cosas y no el Dios vivo llene tu corazón. En esta hora vamos a pedirle perdón y volver a ese estado como cuando Dios te creó al principio. Quería que fueras un hombre de santo, una persona de bien, una persona que ayudara, que no devolviera mal por mal. Pero mire, nos dejamos sintonizar de lo que pensara la sociedad. Dígale, Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados y confieso todos mis errores. Lávame con tu sangre preciosa y en este momento hazme tu hijo, hazme tu hija. Gracias, te acepto como Señor y Salvador. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a mi espíritu, a mi ser. Gracias. Qué bonito es cuando el Espíritu de Dios llega ahí a su vida, porque inmediatamente se cambia todo el ambiente de su casa. Ya dicen, oye, ¿y dónde está el grosero? ¿Y dónde está el que alegaba, el murmurador, el chismoso? Claro, porque cuando uno no practica la presencia de Dios en su casa, se vuelve chismoso, se vuelve alegón, sermoneador, se vuelve de todo lo malo. Pero cuando usted practica la presencia de Dios en su propia vida y en su casa, donde quiera que esté, es una bendición para todo, hasta para un animalito doméstico. Usted es una bendición. Padre, te damos gracias. Guarda estas familias. Sigue llevándoles siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, Señor. Gracias por hacer resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde. Nos vemos en las horas de la noche. También ahí estaremos juntamente con mi esposa compartiendo las verdades del reino de los cielos. Dios te guarde.